Hay despedidas que no suceden con un adiós, sino con un nudo en la garganta que se queda a vivir contigo. Y hoy no vengo a preguntarte qué perdiste, vengo a preguntarte qué sigues cargando aunque ya te esté rompiendo la espalda. Porque nadie nos enseñó a soltar. Nos enseñaron a resistir, a aguantar, a demostrar fuerza, quedándonos donde ya no somos hogar ni para nosotros mismos. Nos dijeron que soltar era rendirse, cuando en realidad soltar es dejar de sangrar en silencio. Tal vez hoy estás aquí porque sabes que algo se terminó, pero tu corazón aún no firma el acta de defunción. Sigues llamando amor a lo que ya es costumbre, sigues llamando esperanza a lo que solo es miedo a quedarte solo. Y duele. Claro que duele, porque soltar no es olvidar, soltar es aceptar que no todo lo que amas te pertenece y no todo lo que duele te merece. El ser humano no sufre por lo que pierde, sufre por lo que se resiste a aceptar. Nos aferramos porque creemos que si soltamos el vacío nos va a devorar, cuando en realidad ese vacío es el espacio exacto donde nace tu próxima versión. Nadie te rompe más que tú mismo cuando eliges quedarte donde ya no floreces. Hoy quiero hablarle a la parte de ti que sigue esperando una llamada, una disculpa, una señal que probablemente no llegará. No porque no valgas, sino porque la vida también tiene ciclos. Y aferrarte a uno que terminó es traicionarte a ti mismo. Soltar no es dejar de amar, es dejar de rogar. Es entender que a veces el mayor acto de amor propio es cerrar la puerta sin hacer ruido y caminar con dignidad aunque el corazón vaya llorando detrás. Porque lo que no se suelta se pudre, y lo que se pudre termina contaminando todo lo que tocas. Hoy no vengo a decirte que no va a doler, vengo a decirte que va a doler menos que quedarte donde ya no eres tú. Y si estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir, entonces quédate, porque lo que viene no es fácil, pero es profundamente liberador. Soltar no es perder, es dejar de sangrar por una herida que ya no cicatriza. Durante mucho tiempo creí que aferrarme era una prueba de amor, de lealtad, de fortaleza. Me enseñaron que quien aguanta merece, que quien resiste gana, y así me quedé en lugares donde ya no era yo, solo una versión cansada intentando sostener algo que se caía. Con los años entendí que no todo lo que se sostiene se salva, y que hay batallas que no se pierden al soltarlas, se honran al terminarlas. Aferrarte a lo que duele no es amor, es miedo a quedarte vacío, es pánico a mirar el espacio que queda cuando algo se va. El miedo al vacío nos hace confundir costumbre con destino. Preferimos un dolor conocido a una incertidumbre nueva, porque al menos el dolor ya sabemos cómo cargarlo. Pero el cuerpo siempre avisa, el alma siempre pasa factura. Empiezas a sentirte agotado sin razón, irritable sin causa, triste sin nombre. No es debilidad, es drenaje. Es tu interior gritándote que algo ya cumplió su función y sigue ahí solo porque no te atreves a soltarlo. Yo también ignoré esas señales. Me quedé más tiempo del necesario en relaciones, ideas y versiones de mí que ya no me representaban, creyendo que aguantar era sinónimo de madurez, cuando en realidad era falta de amor propio. Soltar no es abandonar, es cuidarte. Es entender que no todo lo que amas está diseñado para acompañarte siempre. Algunas cosas llegan a enseñarte, no a quedarse. Cuando aceptas eso, dejas de pelear con la realidad y empiezas a caminar con ella. La estrategia no es arrancarte de golpe lo que duele, sino mirarlo con honestidad y preguntarte si te suma o te desangra. Reconocer que te está drenando no es traición, es conciencia. Aceptar que ya cumplió su función no borra lo vivido, lo honra. Nada fue en vano si te transformó. Elegirte a ti por encima de la costumbre es un acto de valentía silenciosa. Nadie aplaude cuando decides irte de lo que te lastima. Nadie te da medallas por cerrar ciclos, pero tu paz lo nota. Tu respiración se aligera. Tus noches se vuelven más tranquilas. Tu mirada recupera brillo. El vacío que tanto temías no llega a destruirte, llega a ordenarte. Es un espacio incómodo, sí, pero fértil. Ahí nace una versión tuya que ya no se conforma con migajas emocionales ni con presencias a medias. Aprendí que soltar no sucede en un solo día. Es una decisión que se toma muchas veces,
especialmente cuando la nostalgia toca la puerta y te invita a regresar a lo conocido. En esos momentos hay que recordar por qué dolía quedarse. Hay que elegir la paz incluso cuando la costumbre quiere convencerte de volver. Porque la paz no grita, no suplica, no persigue. La paz espera a que tengas el valor de elegirla. Soltar también implica perdonarte por no haber sabido antes, por haber aguantado de más, por haber confundido amor con sacrificio. Nadie te enseñó a soltar, pero hoy puedes aprender. Cada vez que eliges tu paz, reescribes tu historia. Cada vez que no vuelves, te fortaleces. Cada paso lejos de lo que drena es un paso hacia quien realmente eres, sin máscaras, sin miedo, sin culpa. Hoy eliges sanar, incluso si duele, incluso si tiembla. No todo lo que amas te pertenece, y entender eso me tomó años de tropiezos internos. Crecí creyendo que amar era aferrarse, que cuidar era vigilar, que perder a alguien era fracasar. Con el tiempo descubrí que el amor no es posesión, es libertad compartida, y que cuando intentas retener lo que amas, lo asfixias y te asfixias. Amar no te da derecho a controlar, te da la responsabilidad de respetar. Y respetar incluye aceptar que el otro puede quedarse o irse sin que eso disminuya tu valor. Durante una etapa de mi vida confundí amor con dependencia. Mi estado emocional dependía de mensajes, llamadas, gestos ajenos. Si estaban, yo estaba bien. Si se alejaban, yo me desmoronaba. Ahí entendí que no estaba amando, estaba dependiendo. El apego no nace del amor profundo, nace del miedo a perderte a ti mismo cuando el otro se va. Cuando tu identidad se construye alrededor de alguien más, cualquier distancia se siente como abandono. Diferenciar entre amar y depender es un acto de honestidad brutal. Amar suma, expande, acompaña. Depender reduce, limita y exige. El amor te permite seguir siendo tú incluso en la cercanía. La dependencia te obliga a desaparecer para no ser dejado. Por eso el primer paso es observar si el apego te está quitando identidad. Pregúntate si has dejado de hacer cosas que te definían. Si callas lo que sientes para no incomodar, si negocias tus valores para no perder presencia. Si la respuesta es sí, no estás amando desde la libertad. Permitir que otros elijan quedarse es uno de los actos más difíciles y más sanadores. No puedes obligar a nadie a quedarse sin traicionarte. Cuando alguien se queda por elección y no por presión, el vínculo es más limpio, más real, más digno. Yo aprendí que soltar el control no debilita la relación, la purifica. Quien quiere estar, estará incluso cuando no lo vigiles, incluso cuando no ruegues, incluso cuando no te reduzcas. Amar sin encadenar implica confiar, pero también confiar en ti. Confiar en que, aunque alguien se vaya, tú sigues entero. Que tu valor no se va con nadie. Que tu vida no se desmorona porque alguien toma otro camino. El amor sano no nace del miedo, nace de la abundancia interior. Cuando te sabes suficiente, no necesitas poseer, no necesitas retener, no necesitas vigilar. Por eso el amor maduro comienza cuando te eliges sin culpa y permites que el otro sea libre sin miedo. Requiere coraje soltar expectativas, soltar promesas que no se cumplieron y soltar versiones de futuro que solo existían en tu imaginación. Nadie te pertenece, pero nadie puede quitarte lo que construyes dentro. Cuando dejas de depender, recuperas tu centro, tu voz y tu dignidad emocional. Ya no amas para llenar vacíos, amas para compartir plenitud. Ya no te quedas por temor, te quedas por elección consciente. Y si llega la despedida, duele, pero no te rompe, porque aprendiste a caminar contigo antes de caminar con alguien más. Esa es la diferencia entre necesitar y amar. Uno encadena desde el miedo, el otro libera desde la verdad, permitiéndote crecer sin perderte y quedarte sin dejar de ser tú, incluso cuando todo cambia. Ahí nace la libertad emocional que sostiene relaciones sanas, reales. Y cuando amas así, incluso si alguien se va, no te quedas vacío, te quedas libre. Aferrarte al pasado te roba el presente, y esa verdad no llega suave, llega como un golpe que despierta. Durante mucho tiempo creí que recordar era honrar, que mirar atrás era aprender, pero no me di cuenta de cuándo el recuerdo dejó de ser maestro y se convirtió en ancla. Lo que fue ya no puede salvarte, porque el pasado no tiene manos para sostenerte hoy. Puede explicarte, puede enseñarte, pero no puede acompañarte en lo que estás viviendo ahora.
Cuando intentas vivir desde lo que ya pasó, te quedas atrapado en una versión tuya que ya no existe, en un escenario que no va a repetirse, por más que lo pienses, lo analices o lo extrañes. Idealizar lo que ya terminó es una forma silenciosa de sabotaje. No recuerdas la historia completa, solo editas los momentos que te hacen falta hoy. Olvida las noches de angustia, las renuncias, las veces que te rompiste intentando sostener algo que ya estaba cayendo. El pasado se vuelve cómodo porque no exige decisiones nuevas. Ahí no tienes que arriesgar, no tienes que volver a empezar, no tienes que exponerte a fallar otra vez. Pero esa comodidad es una trampa. Mientras miras atrás, la vida sigue pasando frente a ti sin pedir permiso. Aceptar que el presente exige manos libres fue uno de los aprendizajes más duros de mi vida. No puedes construir algo nuevo si sigues cargando lo que ya terminó. No puedes abrazar oportunidades si tus brazos están llenos de recuerdos. Cada cosa que no sueltas ocupa espacio emocional, mental y espiritual. Y ese espacio es el que necesitas para crecer. El presente no compite con el pasado, simplemente no puede entrar mientras sigas aferrado a lo que fue. Agradecer lo aprendido no es lo mismo que quedarte viviendo ahí. Agradecer es reconocer que algo tuvo sentido sin obligarlo a durar para siempre. Hay personas, etapas y sueños que cumplieron su función y se fueron, no porque fallaste, sino porque su propósito era enseñarte algo específico. Cuando agradeces, honras la experiencia sin encadenarte a ella. Cuando idealizas, te niegas a avanzar. Toggle bottom. Aferrarte al pasado te roba el presente. Y esa verdad no llega suave, llega como un golpe que despierta. Durante mucho tiempo creí que recordar era honrar, que mirar atrás era aprender, pero no me di cuenta de cuándo el recuerdo dejó de ser maestro y se convirtió en ancla. Lo que fue ya no puede salvarte, porque el pasado no tiene manos para sostenerte hoy. Puede explicarte, puede enseñarte, pero no puede acompañarte en lo que estás viviendo ahora. Cuando intentas vivir desde lo que ya pasó, te quedas atrapado en una versión tuya que ya no existe, en un escenario que no va a repetirse por más que lo pienses, lo analices o lo extrañes. Idealizar lo que ya terminó es una forma silenciosa de sabotaje. No recuerdas la historia completa, solo editas los momentos que te hacen falta hoy. Olvidas las noches de angustia, las renuncias, las veces que te rompiste intentando sostener algo que ya estaba cayendo. El pasado se vuelve cómodo porque no exige decisiones nuevas. Ahí no tienes que arriesgar, no tienes que volver a empezar, no tienes que exponerte a fallar otra vez. Pero esa comodidad es una trampa. Mientras miras atrás, la vida sigue pasando frente a ti sin pedir permiso. Aceptar que el presente exige manos libres fue uno de los aprendizajes más duros de mi vida. No puedes construir algo nuevo si sigues cargando lo que ya terminó. No puedes abrazar oportunidades si tus brazos están llenos de recuerdos. Cada cosa que no sueltas ocupa espacio emocional, mental y espiritual. Y ese espacio es exactamente el que necesitas para crecer. El presente no compite con el pasado, simplemente no puede entrar mientras sigas aferrado a lo que fue. Agradecer lo aprendido no es lo mismo que quedarte viviendo ahí. Agradecer es reconocer que algo tuvo sentido sin obligarlo a durar para siempre. Hay personas, etapas y sueños que cumplieron su función y se fueron, no porque fallaste, sino porque su propósito era enseñarte algo específico. Cuando agradeces, honras la experiencia sin encadenarte a ella. Cuando idealizas, te niegas a avanzar. Recuerdo una etapa en la que mi mente estaba atrapada en el si hubiera, en el qué habría pasado si, y mientras yo negociaba con escenarios inexistentes, el presente se me escapaba. Dejé pasar conversaciones importantes, oportunidades reales, momentos simples que no regresan. Ahí entendí que vivir anclado al pasado no es lealtad, es miedo. Miedo a enfrentar el ahora, miedo a aceptar que todo cambia, miedo a reconocer que la vida no se detiene para que tú proceses lo que perdiste. Volver a habitar el ahora no significa borrar lo que fuiste, significa integrarlo sin permitir que te gobierne. El presente es el único lugar donde puedes decidir, sanar, construir y amar de verdad. El pasado ya no responde, el futuro aún no llega, pero el ahora te está esperando que lo mires, que lo elijas.
que te quedes en él sin compararlo con lo que fue. Cuando sueltas la idealización, recuperas claridad. Cuando agradeces sin aferrarte, recuperas ligereza. Y cuando vuelves al presente, recuperas poder. Porque aquí, y solo aquí, puedes hacer algo distinto. Aquí puedes empezar de nuevo sin traicionar lo que aprendiste. Aquí puedes honrar tu historia sin quedarte a vivir en ella. El pasado fue un capítulo, no tu identidad. Y el presente es la única página donde todavía puedes escribir. Soltar también es perdonarte. Y quizá esta sea la parte más difícil de todo el proceso, porque soltar a otros a veces duele, pero soltar la culpa duele aún más. La culpa es una cárcel que tú mismo construyes, ladrillo por ladrillo. Cada vez que te repites que debiste saber más, hacer más, elegir distinto, nadie te encadenó ahí. Fuiste tú quien cerró la puerta y se quedó adentro castigándose por decisiones tomadas con la información, la madurez y las heridas que tenía en ese momento. Pretender que tu yo del pasado actuara con la sabiduría que tienes hoy es una forma cruel de injusticia contigo mismo. Durante años me reproché lecciones que tomé desde el miedo, desde la necesidad de aprobación, desde el desconocimiento. Me decía que fui débil, que fui ingenuo, que fallé, y no me daba cuenta de que ese diálogo interno no me hacía responsable, me hacía prisionero. Porque una cosa es aprender del error y otra muy distinta es vivir condenado por él. El autocastigo no repara nada, solo prolonga el dolor y te convence de que no mereces avanzar. Reconocer que hiciste lo mejor que pudiste no es justificarte, es contextualizarte, es entender que en ese momento estabas haciendo lo que sabías con las herramientas emocionales que tenías. Nadie nace sabiendo amar, elegir, soltar o protegerse. Todo se aprende a veces de la manera más dolorosa. Si te juzgas con dureza por no haber sabido antes lo que hoy sabes, te estás negando el derecho a crecer. El crecimiento no nace de la culpa, nace de la conciencia. Dejar de reprocharte decisiones pasadas implica aceptar que no puedes volver atrás, pero sí puedes decidir qué haces con lo que aprendiste. Cada error contiene información valiosa, pero solo si lo miras con honestidad y no con desprecio. Cuando te insultas internamente, cuando te recuerdas una y otra vez lo que hiciste mal, no estás siendo exigente, estás siendo violento contigo. Y nadie florece en un ambiente de violencia, ni siquiera cuando esa violencia viene de uno mismo. Tratarte con compasión no significa victimizarte ni evadir responsabilidad. Significa hablarte como le hablarías a alguien que amas. Si un amigo te contara su historia, ¿lo condenarías de por vida o lo ayudarías a levantarse? Entonces, ¿por qué contigo si eres despiadado? La compasión es una forma madura de amor propio. Es decirte, aprendí, dolió, pero sigo aquí y eso ya es suficiente para continuar. Cuando te perdonas, algo se libera dentro de ti. Dejas de cargar una versión vieja de ti mismo como si fuera una deuda eterna. Te reconcilias con tu historia sin romantizarla ni negarla. El perdón propio no borra las consecuencias, pero te devuelve la dignidad de seguir adelante sin arrastrarte por lo que fue. Soltar también es dejar de exigirte perfección retroactiva. Es aceptar que el pasado no puede reescribirse, pero tu relación con él sí puede transformarse. Puedes mirarlo con respeto en lugar de vergüenza, con aprendizaje en lugar de castigo. Y cuando haces eso, recuperas energía vital, claridad emocional y una paz que no viene de olvidar, sino de comprender. El día que te perdonas, dejas de sobrevivir y empiezas a vivir con ligereza, porque nadie puede avanzar de verdad mientras sigue peleando con quien fue. No luches contra lo que ya se fue, porque cada pelea contra el pasado es una batalla perdida de antemano. La resistencia prolonga el dolor no porque seas débil, sino porque estás invirtiendo energía en algo que ya no responde. Hay ausencias que duelen no por lo que eran, sino por lo que te niegas a aceptar que ya no son. Y mientras sigas luchando contra eso, sigues atado. El dolor no siempre viene de la pérdida, muchas veces viene de la negativa a cerrar. He visto personas quedarse años atrapadas en una conversación que terminó hace tiempo. Siguen buscando respuestas tardías, explicaciones que ya no llegarán, disculpas que quizá nunca existieron ni existirán.
Y cada vez que revisitan el pasado con la esperanza de entenderlo mejor, lo único que logran es reabrir la herida, no porque recordar sea malo, sino porque recordar desde la resistencia te mantiene sangrando. Hay preguntas que no se responden con palabras, se responden con aceptación. Aceptar no es rendirse, es reconocer la realidad tal como es, no como quisieras que fuera. Aceptar es dejar de gastar fuerza emocional intentando cambiar lo que no está bajo tu control. Aceptar es un acto profundo de valentía, porque implica soltar la ilusión de que si luchas lo suficiente, el pasado se acomodará a tu deseo. No lo hará. Y entender eso no te hace frío ni insensible, te hace libre. Aceptar lo que no puedes cambiar también implica dejar de negociar con escenarios imaginarios. Ese si hubiera, ese tal vez, ese qué habría pasado si. Todos esos pensamientos parecen inofensivos, pero te roban el presente lentamente. Te mantienen mirando una puerta cerrada mientras la vida sigue ocurriendo detrás de ti. Y el presente exige manos libres, no aferradas a lo que ya no está. Cuando dejas de buscar respuestas tardías, empiezas a escuchar algo más importante: tu propia voz. La voz que te pide descanso, dignidad, reconstrucción. Porque aceptar no es quedarte inmóvil, es cerrar una etapa para poder abrir otra. No puedes reconstruirte mientras sigues peleando con los escombros de lo que fue. Primero hay que soltar el combate, luego levantar algo nuevo. Enfocar tu energía en reconstruirte no significa olvidar lo vivido, significa usarlo como cimiento, no como prisión. Cada experiencia, incluso la más dolorosa, te dejó información valiosa sobre ti, sobre lo que necesitas, sobre lo que ya no estás dispuesto a tolerar. Pero esa información solo sirve si decides avanzar, no si la usas para castigarte o quedarte atrapado. He aprendido que la paz no llega cuando todo se entiende, llega cuando decides dejar de exigirle al pasado explicaciones que no te debe. Llega cuando aceptas que algunas historias no tuvieron un cierre perfecto, pero aún así merecen terminar. Llega cuando eliges invertir tu energía en sanar, no en resistir. No luchar contra lo que ya se fue es un acto de respeto hacia ti mismo. Es decirte, no necesito ganar esta batalla para seguir adelante. Ya no tengo que demostrar nada, ni convencer a nadie, ni entenderlo todo. Solo necesito cerrar, respirar y dar el siguiente paso con lo que me queda. Porque el momento en que dejas de pelear con lo que ya terminó es el momento exacto en el que empiezas por fin a reconstruirte desde la paz. El apego nace del miedo, no del amor. Y decirlo duele porque a todos nos gusta creer que nos quedamos por amor. Pero muchas veces nos quedamos por terror a estar solos, por pánico a empezar de nuevo, por la idea silenciosa de que quizá no somos suficientes para que alguien vuelva a elegirnos. El miedo se disfraza de cariño, se maquilla de lealtad, se presenta como compromiso, pero por dentro tiembla. Y mientras no lo mires de frente, seguirá dirigiendo tus decisiones. Durante mucho tiempo confundí amor con permanencia. Creía que amar era aguantar, sostener, quedarme incluso cuando algo dentro de mí ya se estaba rompiendo. No era amor, era miedo. Miedo a perder, miedo a fracasar, miedo a tener que reconstruirme desde cero. El apego no te pide que seas feliz, te pide que no te vayas. El amor, en cambio, quiere verte crecer, aunque eso implique soltar. Por eso el apego asfixia y el amor respira. El miedo a estar solo no tiene que ver con la ausencia de personas, tiene que ver con la ausencia de ti. Cuando no sabes quién eres sin alguien al lado, cualquier despedida se siente como una amenaza. Cuando tu identidad depende de otro, la soledad se vuelve un enemigo. Y entonces empiezas a mendigar compañía, no porque el otro sea indispensable, sino porque no has aprendido a sostenerte a ti mismo. Fortalecer tu interior no es un lujo, es una necesidad emocional. No se trata de volverte frío ni distante, se trata de dejar de necesitar a alguien para sentirte completo. Cuando trabajas tu autoestima, ya no buscas que otro te valide, te acompañe, te rescate. Buscas compartir, no llenar un vacío. La autoestima no se construye repitiendo frases frente al espejo, se construye cumpliéndote, haciendo lo que dices que harás, respetando tus límites, eligiéndote incluso cuando es incómodo. Aprender a disfrutar tu soledad es uno de los actos más revolucionarios que puedes hacer. Al principio incomoda, porque el silencio confronta. En el silencio no hay distracciones, no hay mensajes, no hay refugios.
estás tú contigo. Y ahí aparecen las preguntas que evitabas, las heridas que tapabas con ruido. Pero si te quedas y no huyes, algo cambia. La soledad deja de ser castigo y se convierte en maestra. Te enseña qué te gusta, qué te duele, qué necesitas sanar. Cuando disfrutas tu soledad, dejas de aceptar migajas emocionales. Ya no te conformas con medias presencias, con afecto intermitente, con amores a medias, porque sabes que estar solo ya no es una amenaza. Y cuando estar solo deja de dar miedo, el apego pierde poder. Empiezas a elegir desde la calma, no desde la urgencia. Construir una vida que te sostenga es clave. Una vida con propósito, con proyectos, con rutinas que te nutran. No una vida perfecta, sino una vida tuya. Cuando tu vida te sostiene, una relación deja de ser un salvavidas y se convierte en un complemento. Ya no te aferras, compartes. Ya no dependes, eliges. Ya no mendigas presencia, ofreces compañía desde la abundancia. El día que entiendes que el amor no nace del miedo, sino de la libertad, algo se acomoda dentro de ti. Empiezas a soltar sin culpa, a quedarte sin miedo, a amar sin cadenas. Porque el amor verdadero no te pide que te pierdas, te invita a ser más tú. Y cuando ya no necesitas a alguien para sentirte completo, por primera vez estás listo para amar de verdad. Soltar duele. Y no voy a mentirte diciendo lo contrario, porque sería traicionar tu proceso. Duele, porque implica aceptar que algo que imaginaste eterno tuvo fecha de caducidad, porque significa reconocer que diste amor donde ya no había manos para sostenerlo. Pero hay un dolor mucho más profundo y silencioso, uno que no grita pero te va vaciando por dentro, y es el dolor de quedarte donde ya no eres amado. Ese dolor no cicatriza, se acumula, te quita brillo, te roba voz, te encoge el alma. El dolor de soltar es temporal. El de quedarte donde no hay reciprocidad se vuelve permanente. He visto personas quedarse años en lugares donde ya no eran vistas, solo por miedo al vacío. Yo mismo lo hice. Me quedé cuando ya no había escucha, cuando el amor se volvió costumbre y la presencia se transformó en ausencia emocional. Me decía que aguantar era madurez, que soltar era rendición, pero no era valentía, era miedo. Miedo a empezar de nuevo, miedo a equivocarme otra vez, miedo a confirmar que no me eligieron como yo elegí. Y mientras más tiempo me quedaba, más me perdí a mí. Elegir el dolor que te hace crecer es un acto de honestidad brutal contigo mismo. No se trata de buscar sufrimiento, se trata de dejar de huirle al necesario. El dolor que te hace crecer te confronta, te obliga a mirarte, a reconstruirte. El otro solo te anestesia mientras te marchitas. Por eso llega un momento en el que tienes que atreverte a reconocer cuando ya no hay reciprocidad. No con rabia, no con resentimiento, sino con lucidez. Cuando das y no recibes, cuando explicas y no te escuchan, cuando amas y no te cuidan, algo ya se rompió. Alejarte con dignidad no es hacer ruido, es hacer silencio. No es reclamar, es retirarte. No es demostrar cuánto dolió, es honrarte lo suficiente para no suplicar. La dignidad no necesita testigos, solo coherencia. A veces el acto de amor propio más grande es cerrar la puerta sin portazo, decirte basta sin discursos, caminarte sin justificarte. Confiar en el proceso es aceptar que no todo lo que termina fracasa. Algunas cosas terminan porque ya cumplieron su función, porque ya te enseñaron lo que necesitabas aprender, porque si se quedaban te impedían crecer. El proceso no siempre es cómodo, pero siempre es honesto. Te va a doler soltar, sí, pero ese dolor tiene fecha de vencimiento. Cada día que eliges tu paz, el peso disminuye. Cada día que no vuelves donde ya no te aman, recuperas un pedazo de ti. No te castigues por sentir. El dolor no te hace débil, te hace humano. Lo que te haría débil sería quedarte donde tu corazón tiene que encogerse para caber. No confundas aguantar con amar, ni miedo con compromiso. Amar también es irte cuando quedarte te rompe. El día que eliges el dolor que te hace crecer, empiezas a sanar de verdad. No eres débil por soltar, y esto es algo que muchas personas no comprenden hasta que lo viven en carne propia. Desde fuera, soltar puede parecer un acto de rendición,
una muestra de fragilidad, pero en realidad se necesita más coraje para irse que para quedarse por miedo. Quedarse es fácil, porque solo implica inercia, solo implica repetirse la historia conocida, aunque esa historia te lastime, aunque te vacíe, aunque te haga renunciar a tu paz. Irse, en cambio, exige enfrentar la soledad, enfrentar la incertidumbre y mirarte a ti mismo sin refugios ni máscaras. Requiere mirar el dolor a los ojos y decidir que tu bienestar vale más que tu miedo a perder lo que ya no te pertenece. He pasado por momentos en los que sabía que debía soltar, pero me decía a mí mismo que era más seguro permanecer, que quedarme significaba estabilidad, que irme significaba riesgo. Pero con cada día que posponía la decisión, sentía cómo me desdibujaba, cómo mis límites se desvanecían, cómo la vida me pasaba mientras yo permanecía congelado. Soltar no es perder, es rescatarte. Y cada paso hacia la puerta es un acto silencioso de valentía que nadie más puede medir, porque la fuerza que necesitas para decir adiós nace desde adentro. Cambiar la narrativa interna es fundamental. En lugar de repetirte que estás perdiendo algo, repítete que estás recuperando tu dignidad. En lugar de juzgarte por el miedo que tuviste, honra la valentía que finalmente demuestras. Cada decisión consciente de soltar es un acto de amor propio, un recordatorio de que tu vida y tu paz interior importan más que cualquier apego que te detenga. Honrar tu decisión implica no justificarla ante nadie ni ante ti mismo. No necesitas explicaciones largas, no necesitas convencer a otros ni a tu reflejo en el espejo. Tu decisión habla por sí misma. Mantente firme aunque duela, porque el dolor es solo la memoria del apego, no la medida de tu debilidad. Cada lágrima, cada nostalgia, cada recuerdo que intenta arrastrarte de vuelta es simplemente la señal de que algo valioso existió, pero tu valentía es más valiosa. Cuando comprendes que soltar no te quita fuerza, sino que te devuelve poder, dejas de sentir culpa y empiezas a caminar hacia tu libertad. La verdadera fuerza no está en aguantar lo que te lastima, está en decir, no más, me elijo a mí. Ese es el acto más valiente que jamás harás. Soltar abre espacio para lo que mereces. Y esta es una de las verdades más liberadoras que he aprendido a lo largo de mi vida. El universo no puede llenarte de nuevas bendiciones si tus manos están llenas de lo que ya no sirve. Si tu corazón está ocupado por recuerdos que duelen, por relaciones que te drenan, por hábitos que ya no reflejan la persona que estás intentando ser. Hay un principio simple pero poderoso. Las manos llenas no pueden recibir nada nuevo. Y lo mismo ocurre con la mente, con el corazón y con el alma. Si no haces espacio, lo que mereces más adelante simplemente no podrá entrar. La estrategia consiste en crear conscientemente ese espacio emocional. Y esto no significa borrar recuerdos o fingir que nada pasó. Significa reconocer que lo que fue ya cumplió su propósito y que insistir en aferrarte te bloquea de recibir lo que está destinado para ti. Cada relación que no evoluciona, cada hábito que ya no te nutre, cada pensamiento que te retiene, ocupa un lugar que podría ser llenado con crecimiento, con amor sano, con oportunidades reales. Cuando decides soltar, estás haciendo un acto de valentía y previsión. Estás diciendo que te respetas lo suficiente para permitir que la vida te sorprenda de nuevo. Dejar ir relaciones estancadas no es un fracaso, es una declaración de tu dignidad. No se trata de odiar o de negar, se trata de no mantener algo que te limita. Liberar hábitos que ya no te representan es lo mismo, no es autocrítica destructiva, sino construcción consciente. Cada pequeño gesto de desprendimiento, por insignificante que parezca, es un paso hacia tu plenitud. Confía en lo que aún no ves. A veces, el mayor acto de fe es sostener la certeza de que lo que mereces está esperándote, incluso antes de poder tocarlo o nombrarlo. He visto personas aferrarse tanto a lo que duele que pasan por alto la grandeza que estaba frente a ellos. Yo mismo he tenido que aprender que soltar no es perder, es permitir.
Cada vez que me atrevo a vaciar mi corazón de aquello que no me suma, cada vez que suelto la resistencia, siento cómo la vida empieza a conspirar a mi favor, trayendo oportunidades y encuentros que antes no eran posibles. Soltar no es un acto pasivo, es un acto de apertura consciente, un puente hacia lo que mereces. Porque solo cuando las manos están libres, el corazón abierto y la mente despejada, puedes recibir la abundancia que la vida tiene reservada para ti. Cuando sueltas, vuelves a ti y no hay regalo más grande que ese. Todo lo que se va, todo aquello que alguna vez creíste imprescindible y que hoy decides liberar, te devuelve a tu esencia. Te devuelve la oportunidad de mirarte sin filtros, sin máscaras, sin la necesidad de encajar en lo que otro espera de ti. He aprendido que cada desprendimiento, cada adiós, no es un vacío que te resta, sino un espacio que te multiplica. Es un regreso a lo que siempre fuiste, antes de los apegos, antes de las expectativas, antes de las heridas. La estrategia consiste en reencontrarte contigo mismo después del desprendimiento, porque soltar no significa solo dejar ir a otros o situaciones, sino también dejar ir la versión de ti que se definía por aquello que ahora liberas. Se trata de reconstruir tu identidad, de mirar tu reflejo y reconocerte completo sin necesidad de confirmación externa. No hay nada más liberador que saber que quien eres no depende de la presencia de alguien más, que tu valor, tu propósito y tu fuerza ya estaban en ti antes de cualquier apego y seguirán estando después de cualquier pérdida. Redefinir tus valores es parte de este proceso. Cuando sueltas, descubres qué es verdaderamente importante, qué mereces y qué no estás dispuesto a negociar nunca más. Cada límite que antes ignorabas se vuelve claro, cada prioridad se vuelve consciente y cada acción empieza a alinearse con tu verdadera esencia. Aprendes a decir sí a lo que te nutre y no a lo que te drena, y lo haces con una autoridad tranquila que solo quien se conoce profundamente puede tener. Caminar ligero hacia tu próxima versión es el acto final de este proceso. Soltar te da ligereza porque deja atrás el peso de la historia que ya no te pertenece. Cada paso que das es más firme, más seguro, más consciente. Ya no arrastras miedo, culpa ni resentimiento. Caminas con claridad y con la certeza de que tu vida te pertenece. Yo mismo he sentido que cada vez que dejo ir lo que me retiene, algo dentro de mí se expande y mi energía se renueva. Volver a ti no es un destino, es un camino que se hace cada vez que eliges la paz sobre la costumbre, la libertad sobre el miedo, tu esencia sobre la necesidad de sostener lo que ya no suma. Y cuando llegas a ese lugar te das cuenta de algo fundamental. Siempre estuviste completo, solo necesitabas recordar que tu verdadero hogar está dentro de ti. Aprender a soltar no es un acto de debilidad, es un regreso a ti, un acto de amor propio que abre espacio para lo que realmente mereces. Cada Dios consciente te libera. Cada límite que respetas te fortalece, cada desprendimiento te acerca a tu esencia. Hoy te invito a elegir tu paz sobre la costumbre, a dejar ir lo que te detiene y a caminar ligero hacia tu próxima versión. Reconócete completo, camina con valentía y confía en que la vida siempre te devuelve más de lo que decides soltar. Tu libertad comienza ahora.